Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos. Soy Gumecindo Orduña López, docente investigador en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Es para mí un gusto transmitir aquí. Y bueno, pues aquí está nuestro gran amigo y hermano Paco Olvera, como lo conocemos cariñosamente. Entonces, el día de hoy tenemos un programa muy especial que tiene que ver con las técnicas de la pedagogía de Celestín Freinet. ¿Qué tal, mi maestro Paco Olvera? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. También gusto del mío, desde aquí, desde España. Estamos ya de noche, son las 10 y algo un poquito más de la noche. Vamos, mire, maestro, un gusto saludarlo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar la segunda parte de este excelente programa que tuvimos anteriormente, que tenía que ver con los principios de la pedagogía de Celestín Freinet. Y bueno, pues aquí el maestro de maestros, el maestro Paco Olvera, nos va a platicar de esos principios. Entonces va a ser un resumen de lo que trabajamos en el programa anterior. Los escuchamos, maestro Paco. Efectivamente, en la sesión anterior estuvimos viendo los principios de la pedagogía de Celestín y Elise Freinet y decíamos como un principio como muy importante que era que el niño y la niña eran los protagonistas de su educación. Sabemos que a lo largo de la historia de la pedagogía ha habido como dos grandes vías, dos grandes bloques. Una en la que, digamos, el protagonismo estaba en los docentes, los maestros, que era quien contaban todo, eran los que sabían, y eso dio como resultado pues, una serie de instrumentos y técnicas como era la pizarra y eran los libros de texto. Sin embargo, desde hace mucho más tiempo de lo que pudiera parecer, hay una línea que se fue consolidando y que recientemente yo creo que es la más adecuada, que es dar el protagonismo al alumnado. Y ahí es donde podíamos decir lo siguiente. Si le damos el protagonismo, el siguiente paso que tenemos que dar es darle la palabra a los niños y a las niñas. Y de ahí tenemos una técnica que va a ser la asamblea escolar. En segundo lugar, el siguiente principio sería que la educación se traduce a partir de métodos naturales. Y ahí vamos luego a hablar un poquito como técnica del texto libre y de las investigaciones escolares. También tenemos el trabajo escolar. El trabajo escolar donde en clase no hay un saber único del maestro, sino que el saber es compartido, cooperativo. Todos aprendemos en el aula, incluido el propio docente. El siguiente principio sería el intentar alcanzar la autonomía del propio alumnado y para eso hay unas técnicas que son el plan o contrato de trabajo y la ficha autocorrectiva. Y finalmente, un poco de dónde partimos, habría que citar que partimos de un currículum que sea globalizado, integral. Por tanto, estos son los principios y ahora podemos ir viendo esas técnicas que acabo de citar. Adelante, maestro. Bien, pues si cogemos el primer principio que decíamos de darle la palabra a los niños y a las niñas, Celestín Freinet hizo la propuesta de que la mejor manera de darle la palabra, además de, digamos, cuando un chico en clase pregunta, levanta la mano o dice maestro, tiene una duda, además de eso, quiso darle un carácter mucho más estructurado y, digamos, serio, formal, para que se le diera la importancia que tiene esta técnica y esta no es otra que la asamblea escolar. En la asamblea escolar, por ejemplo, en mi clase, cuando yo era maestro, la realizábamos, me refiero a las asambleas ordinarias, porque luego de manera extraordinaria podía surgir en cualquier momento y decíamos, venga, nos reunimos en asamblea para debatir o solucionar un problema. Pero, digamos, las asambleas ordinarias eran al final de la semana y estaban constituidas por un secretario de actas y un moderador que daba la palabra y recogíamos tres cosas, que había tres cartelones, también se puede hacer con tres lugares donde se depositan felicitaciones, críticas y propuestas. Entonces, se va dando lectura a esas propuestas, a esas críticas y a esas felicitaciones y se van debatiendo, se van votando
se recogen actas en un libro de actas que teníamos y así quedan como registrado el acuerdo que tuvimos. Otra cosa importante que recogía la asamblea era la evaluación colectiva del plan o contrato de trabajo, que luego abundaremos en él, y que era el resultado del trabajo de cada chico, de cada chica a lo largo de toda la semana. Considero, maestro Paco, que es un punto muy importante en el cual al estudiante y al mismo grupo o la misma comunidad estudiantil se le da la palabra, porque muchas veces el directivo, los maestros, los papás, como que son los que toman la iniciativa y son los de que pues van a definir lo que se va a hacer, y en este momento se le da la palabra pues al niño, al adolescente, al adulto, de que pues ponga su granito de arena para formar esta comunidad de aprendizaje. Entonces considero que este principio pues es de gran relevancia. Adelante, maestro Paco. Bien, pues decíamos que el aprendizaje, según Celestín Freinet, partía desde los métodos naturales. ¿Y qué son los métodos naturales? Pues como indica su nombre, son aquellos que parten de la propia naturaleza humana y del propio desarrollo biológico, emocional y social de cada persona. Nos gusta decir que, por ejemplo, igual que aprendemos a andar de una manera natural, de una manera intuitiva, y vamos experimentando, después de que el bebé empieza a gatear, se pone vertical y a partir de ahí se cae, se levanta, se agarra, a veces con ayuda de los adultos. También aprendemos a hablar de esa misma manera, se parlotea, se hacen una serie de un lenguaje a veces gutural, poco entendible, que poco a poco va llegando a las palabras, a las frases y a la comunicación más completa. También la enseñanza de la lectura y la escritura, que tuvimos ocasión de verla en el anterior programa, nuestra propuesta es una propuesta global que parte de palabras completas y de ahí, con una serie de conectores, se van uniendo las palabras para construir la frase. Somos, por tanto, una propuesta global, integral. ¿Y por qué decimos que es natural? Porque parte de aquellas palabras importantes, esenciales, que son del interés de los niños y niñas. Por ejemplo, estamos en clase, podemos trabajar las palabras del mobiliario escolar, como es pizarra, mesa, silla, libro. También palabras muy importantes del ámbito familiar, como son papá, mamá, niño, niña, etc. ¿Por qué aprendemos la lectoescritura desde esta propuesta global? Porque es lo natural. Igual que hemos aprendido a hablar escuchando a los adultos, el chico aprende de esa manera, también si en clase ponemos en cartelones, además de la palabra completa, mesa, silla, niño, niña, papá, mamá, y ahí hay además una ilustración, el chico asocia las dos cosas, la palabra con la ilustración y la aprende como un todo. Entonces ya sabe reconocerla y empezará a escribirla. Ya solo hay que ponerle delante la mesa y a partir de ahí se le puede poner un conector como es la I y la silla y mirad por dónde ya tenemos una frase completa. Y así se empiezan también los pequeños textos libres. Y aquí con esto como otra técnica, además de, antes hemos dicho, la asamblea, importantísima de nuestra pedagogía, que es el texto libre. El texto libre no es otra cosa que un texto que libremente, no obligado, libremente el niño y la niña hacen porque le apetece, porque tienen la necesidad de comunicar algo. Y además pensamos que ese interés no existe en los niños. Sí existe cuando se le da la palabra y la posibilidad de escribir y de contar sus sentimientos, claro que existen. Y se puede decir, bueno, esos son las antiguas composiciones, redacciones escolares, donde el maestro le indicaba a los chicos, escriban sobre la primavera o sobre el campo. No, porque esa indicación no sale de la naturaleza del niño ni de su interés. Y además está impuesta, la provoca el maestro y dice que se haga en un momento determinado.
Recordamos también aquellos larguísimos y tediosos dictados que nuestro poeta Machado recogía en un poema muy conocido, ¿no? Por tanto, el texto libre lo es porque es libre y porque nace de los intereses del alumnado, donde nos cuenta a través de textos, de composiciones o poesías sus intereses. Maestro Paco, el día de ¿Sí? hoy estuvimos trabajando con los estudiantes, su libro de Educar es Amar, ¿Sí? y empezamos a trabajar con nuestros alumnos de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Entonces aquí vemos algunas imágenes donde están Sí. leyendo este excelente libro y en primer lugar empezamos a trabajar lo que son los principios, que Ajá. están muy contentos nuestros docentes en formación, porque aquí ellos van a agarrar elementos o van a agarrar insumos para que ellos puedan trabajar su tema de titulación, que aquí en nuestra normal, en la licenciatura en Enseñanza de Aprendizaje en Telesecundaria, se trabajan 3 metodologías de titulación. Una es el portafolio, otra es el informe de prácticas profesionales y el tercero es la elaboración de tesis. Entonces, están muy contentos porque, bueno, este libro de Educar en el Amor, ellos están tomando muchos elementos, les tienen ya plasmadas ahí en sus textos, pues algunos elementos que van a fortalecer su parte metodológica, su parte teórica y fundamentar con Celestín Freinet y bueno, ¿por qué no decirlo también con Paco Olvera, de qué manera pueden insertar este tipo de metodologías, pedagogías y técnicas en el trabajo que ellos van a realizar, mi maestro Paco, en el mes de febrero, que es cuando ellos ya van a aplicar sus investigaciones. Entonces están muy contentos con la metodología que trabaja Celestín Freinet en cuestiones del aprendizaje significativo en los estudiantes. No sé cómo ves esta experiencia. Pues primero la veo de una manera muy satisfactoria ver que el libro, cuya intención lo escribí para que pudiera servir a los futuros docentes y también a los docentes en ejercicio que quieren cambiar sus prácticas escolares, que pueda estar siendo útil. Eso es una gran alegría para mí. Y luego creo que cuando se pasen desde los principios, que ya me dices que están estudiando, pues ahí en el libro vienen también esto que estamos hablando en esta sesión de hoy, que son las técnicas. Ya hemos hablado de la asamblea escolar, hemos hablado también del texto libre y ahora seguiremos relatando, aunque sea brevemente, el resto de técnicas que son pues, de gran importancia para que la clase adquiera una serie de instrumentos, de modo que cualquier maestro o maestra puede organizarla de una manera muy eficaz y yo creo que relativamente sencilla. Solo hay una condición, que lo haga con amor y otra que lo que quiera trasladarle a su alumnado es que, como hemos dicho al principio, sean los protagonistas de su propio aprendizaje y para eso están estas técnicas. Ya hemos citado dos de ellas, como acabamos de decir, una es la asamblea, otra es el texto libre y otra ya la explico, serían las investigaciones escolares. Es decir, tenemos que salir del aula. El aula no puede ser un lugar cerrado donde ni salimos hacia el medio que nos rodea, ni permitimos que entren otros saberes dentro del aula, en forma de conferencias de adultos, en forma de teatro, en forma de documentales, de tal modo que el aula sea un espacio, como decimos, abierto. Nosotros salimos fuera al medio para investigarlo tanto en lo natural, en lo social, en lo antropológico, y permitimos que entren dentro pues un papá que a lo mejor es bombero o un papá que trabaja en el bosque o un papá que es médico. Todas esas conferencias enriquecen los saberes y desarrollan nuevos intereses dentro de nuestro alumnado. Estas investigaciones hay que hacerlas con un método científico, pero un método científico adaptado a las edades de cada chico, de cada chica, a su madurez.
De tal modo que vemos los pasos que son del medio científico, que los voy a decir muy brevemente. Primero, seleccionar el tema que vamos a investigar. Segundo, ubicarlo. Si es un lugar de la naturaleza, hacer un croquis, un pequeño mapa, croquis, donde decimos, en este punto del bosque vamos a estudiar. En tercer lugar, vamos a recoger muestras. Las vamos a anotar en nuestro cuaderno de campo. A partir de ahí seguramente se nos ocurren algunas preguntas o hipótesis. ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué en este lugar hay menos vegetación que en otro? Toda esa información recogida la llevamos al aula y ahí ya empezamos a organizar con la ayuda, a veces también, como no, de guías de campo, de libros de la naturaleza, para terminar nuestro relato, nuestra investigación, la cual será expuesta mediante una conferencia en clase. Y algunas de ellas tienen el honor de ser recogidas como publicaciones que pasan a formar parte de la biblioteca del aula. Pues aquí vemos la importancia y en el plan, aquí, maestro Paco, trabajamos 2 programas educativos en nuestra licenciatura. El plan 2018, en el cual nuestro docente en formación sale, su nombre lo dice como docente, pero ya en el plan 2022, ya nuestros estudiantes van a salir como docentes y van a salir también como investigadores. Considero de que esto, lo que nos estás comentando ahorita, de estas, considero ideas, principios pedagógicos que tienen que ver con el aprendizaje, van encaminados a la parte de la investigación. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que comentas, entonces, en primer lugar, el estudiante debe de seleccionar el tema, posteriormente debe de ubicarlo, siguiente, recoger la información y, bueno, ahí trabajar la parte de la hipótesis. Aquí, maestro Paco, en nuestra licenciatura, trabajamos 2 conceptos. Trabajamos lo que es el supuesto y lo que es la hipótesis. La hipótesis, el supuesto solamente es lo que el alumno considera que va a pasar. Y ya la hipótesis es lo que se considera que va a pasar y lo que en verdad pasó. Y de esta manera, pues vamos haciendo que nuestro estudiante pues tenga todos los elementos y se convierta en un investigador. Sí, no sé cómo ve esta parte, maestro Paco. Perfecto, es muy coincidente lo que acabo de decir con vuestro plan de trabajo, ya que ambos seguimos los pasos del método científico. Las investigaciones escolares, no porque estén realizadas por niños de edades relativamente pequeños, no pueden ser científicas, es más, deben de serlo. De ahí que el maestro, la maestra tenga esta estructura que primero lo que hace es enseñarle estos pasos de las investigaciones al alumnado para que se vayan habituando. Al principio, si nosotros los dejamos libremente en la naturaleza, ellos no son capaces de organizarse, se pierden, andan corriendo, cogen una planta, persiguen a lo mejor un animal y aquello no tiene orden. No, han de saber que cuando salimos de excursión lúdica es una cosa y cuando salimos a investigar vamos con el procedimiento y los útiles necesarios para hacer una investigación científica. De ahí que en las mochilas se lleven cuaderno de campo, por supuesto lapiceros, lupas, botes para recoger muestras e investigarlas sobre el terreno si son seres vivos. Y han de aprender en ese momento que una vez mirados con la lupa, observados, donde se hace el dibujito, han de liberar en el mismo lugar a ese ser vivo. Si se pueden llevar a clase, hay que tenerlo el menor tiempo posible y mantenerlo en unas condiciones de que puedan vivir para luego devolverlo al lugar donde los cogimos. Muy bien, muy claro. Considero de que aquí nuestro docente en formación o las personas que quieran trabajar estas metodologías, estas técnicas, pues están muy dirigidas a lo que es el aprendizaje de los estudiantes. En la nueva escuela mexicana, maestro Paco, se habla de la parte del aprendizaje del estudiante, de los estudiantes, pero más va enfocada a la parte de la transformación. Y creo que este principio que trabaja Celestín Freinedo, que nos recomienda la parte de la investigación,
se va a la parte, lo que actualmente está trabajando, lo que es un diagnóstico de la comunidad. ¿Qué está pasando en la comunidad? Y bueno, el estudiante, llámese niño, adolescente, adulto, se va a enfrentar a una realidad que tiene que ver con lo que está pasando en la comunidad, ve problemáticas y en este momento ya dar posibles soluciones pues a cada una de estas cosas que está trabajando. Y lo que comentas, lo importante de todo esto, que estamos trabajando el método científico. Entonces es muy gratificante e importante el cómo estos principios pues van a ayudar en primer lugar al aprendizaje y a la transformación de las comunidades. Si me permite, esto que has dicho es muy importante. Uno no investiga simplemente para conocer algunas cosas, eso es una parte muy importante. Has dicho que debe de haber un siguiente paso, que es el paso de la implicación de algunas investigaciones, obviamente no todas, pero algunas pueden tener una trascendencia en la comunidad. Y voy a poner rápidamente un ejemplo que realizamos en mi clase. El pueblo donde yo era maestro era un pueblo, como muchos pueblos de aquí de Andalucía, con unas calles angostas, estrechas, y era un verdadero problema el tráfico, la circulación rodada. Entonces, nosotros, esto salían los textos libres, los comentarios que hacíamos en clase, y nos planteamos por qué no investigamos cuáles son los problemas del tráfico en nuestro pueblo y qué posibles soluciones tendríamos. Entonces, el primer paso fue hacer un croquis de las calles del pueblo, ver si estaban bien, eran adecuadas las señales de tráfico, si en algunos lugares faltaban algunas importantes. Fuimos al ayuntamiento, preguntamos a la policía para que nos dijera cómo veían el tema. Se hizo una encuesta entre la población con una muestra pequeñita, con lo cual nos permitió ahí desarrollar las matemáticas y finalmente llegamos a unas conclusiones. Estas conclusiones convocamos a la población y las expusimos en una conferencia. Las expusieron los niños y niñas que tenían 11, 12 años en aquel momento y contaron cómo veían ellos la problemática del tráfico y qué soluciones planteaban. En esa reunión se invitó a la alcaldía, al alcalde y a los concejales, el de tráfico sobre todo. Y bueno, fue muy interesante aquella experiencia, la recogió la prensa local y se hizo un librito que estuvo circulando durante un tiempo. Pues aquí vemos el interés y la importancia que tiene este tipo de principios y técnicas que tienen que ver con el trabajo que nos recomienda Celestín Freinet. Y es interesante el cómo la nueva escuela mexicana recoge todos esos elementos e irnos a esa parte importante de transformar, en primer lugar, al estudiante y posteriormente, bueno, ya la transformación de las comunidades. Dicen aquí en México, Paco, de que no son enchiladas. No sé si allá en España manejan una frase como esta, porque no son enchiladas quiere decir que no es fácil. Ya. Y creo que es un reto muy grande que tenemos aquí los maestros. Hay que seguir trabajando por la nueva sociedad, la sociedad crítica, la sociedad reflexiva y también la sociedad que se preocupe y se ocupe por darle solución a los problemas que hay, pues aquí en nuestra realidad, en nuestro México, en todos los contextos, desde el contexto de comunidades originarias, la comunidad urbana, la rural, y creo que nos dan varios elementos para poder entender esos procesos que tienen que ver con el aprendizaje. ¿Cómo ves, Paco, todo este trabajo que se está haciendo aquí en México? Magnífico, cada vez me he suscrito a algunas páginas y cada vez me estoy imbuyendo más de todos los principios y desarrollo de la propuesta de la nueva escuela mexicana y veo que tienen una dirección muy coincidente con los principios y las técnicas de la pedagogía Freinet. Yo siempre digo que no hay que obcecarse solo en una técnica, en una metodología. Es más, Celestín Freinet decía que había que contrastar, ser crítico, ver distintos caminos, tantear experimentalmente, leer diferentes posturas, pero creo que esta propuesta que nosotros defendemos, la pedagogía Freinet, se incardina perfectamente, no solo en los fines, sino también en los principios, y creo que las técnicas se adecuan muy bien y son muy coherentes con ellos.
Pues mira, es un trabajo que está realizando aquí en México y principalmente en las normales. Y también te comento, Paco, en la normal de Villahermosa, Tabasco, en una, pues considero que de los municipios más importantes, creo que es Balancán. Allí hay una normal en la cual le mandamos un saludo muy especial al maestro José Tomás. Me dice que te conoce, Paco. Él trabaja lo que son las pedagogías de Celestín Freinet y lo que me está gustando, en la cual quiero que nos des tú el acompañamiento, ya hay un trabajo avanzado para las escuelas normales, de acuerdo a los principios y pedagogías de Celestín Freinet. Entonces ya es algo para las normales, no es para la universidad ni para otros niveles educativos, sino directamente a los que van a ir a transformar a las nuevas generaciones. Esto está trabajando en las normales. Preguntaban los estudiantes en la mañana de las técnicas que has trabajado de Celestín Freinet. Nos comentan que cuáles consideras tú importantes de acuerdo a los principios que tiene la nueva escuela mexicana, Paco. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende, y tal como he dicho anteriormente, me costaría destacar de las técnicas de la pedagogía de Celestín Freinet, una como más importante que otra, porque veamos, la asamblea es muy importante, porque le vamos a dar la palabra a los niños y a las niñas, pero es que la manera de aprender, como con los métodos naturales, igualmente es muy importante porque parte de las ideas previas, de los intereses y de los contextos. Pero es que es muy importante que el texto libre sea la expresión libre de las emociones, sentimientos e intereses. Y no es importante la investigación del entorno, ya sea natural, social, histórico, antropológico. Por tanto, yo diría que no hay que hacer un ranking, sino que esta propuesta hay que verla de una manera integral. Está perfectamente ensamblada. Cada parte necesita a la otra para construir un todo que sea coherente. Igual que, si me permite, Gumesindo, pasaría a la siguiente técnica, que sería el plan o contrato de trabajo. Esto es muy importante, porque esto va en la búsqueda de la autonomía del alumnado. ¿Qué es el plan o contrato de trabajo? De ambas maneras se puede decir. Pues el plan que cada chico, cada chica, al empezar la semana, se propone o tiene la intención de que va a hacer. El otro día apareció, porque os envié una plantilla con un modelo donde se recogía el nombre del alumno y venía en una especie de cuadrante pues, el número de textos libres que creía que podía hacer, el nombre de la investigación que estaba trabajando, el número de fichas autocorrectivas de lengua y de matemáticas. Es decir, aquella propuesta que cuando uno comienza la semana dice, voy a intentar de aquí al viernes realizar este trabajo. Y luego, como dijimos antes, en la asamblea se ve si lo consiguió o no. Si no lo consiguió, las causas, qué motivo hubo. Y todo esto participamos todos y todas de la evaluación de ese trabajo. Como vemos, es una evaluación colectiva, donde lo importante no es la nota, no es la calificación, sino que es una valoración cualitativa de los esfuerzos, de las dificultades. Entonces, este plan o contrato de trabajo es muy importante porque, como digo, va en pos de conseguir la autonomía del aprendizaje de cada niño, de cada niña. Un saludo muy especial para la maestra Laura Citlali Lima Orduña, nos escucha ya en Cholula, y pues dice que ella trabaja a nivel primaria y dice que retoma algunos de los principios y técnicas de Celestín Freinet. Al maestro Valentín, él le trabaja para las escuelas telesecundarias allá en Santo Tomás Xautla, por Valsequillo, él trabaja para las escuelas telesecundarias y dice Paco que en su demostración de lo aprendido trabajaron algunas de las técnicas y principios de Celestín Freinet. ¿Cómo ves esta parte, Paco? Pues de nuevo mucha alegría de ver tanta gente que está conectada y que, bueno, según cuentan, pues están desarrollando
de una manera o de otra estas propuestas que hoy estamos comentando aquí. Me gustaría en este punto decir una cosa. Yo me siento muy orgulloso de que trabajéis en mi libro y de que tengamos estos contactos a través de streaming que nos permiten intercambiar opiniones, pero quiero recordaros de que México es uno de los lugares donde el movimiento de Celestín Freinet existe y con gran fuerza. Es decir, que ahí tengo yo compañeros, camaradas, como Patrocinio, Zenobio y otros, que, como te comenté en un momento, se ha realizado este verano pasado en Oaxaca, precisamente la RIDEF, ha sido el encuentro de los movimientos de Freinet que hay a lo largo de todo el mundo. Digo porque también podéis, yo creo que si os ponéis en contacto con ellos, están ahí más a pie de terreno. Creo que incluso en Puebla y en los lugares donde trabajáis hay compañeros que lo están haciendo, incluso colegios donde se lleva esta pedagogía de una manera bastante completa. Ahorita estamos entrando a las pedagogías de Celestín Freinet, sus principios, sus técnicas, y Puebla tiene un lugar que trabaja toda esta pues gama de conocimiento que tiene que ver con lo que propuso Celestín Freinet. Claro. Entonces vamos a lanzar la convocatoria, Paco, si nos lo permites. Todas las personas que estén trabajando estos principios, estas técnicas de Celestín Freinet, manden un WhatsApp al 22 23 81 6455. Repito, 22 23 81 6455. Y bueno, ¿por qué no armar un equipo fuerte sobre todos estos principios? Mandamos la convocatoria a las personas que estén trabajando estas pedagogías de Celestín Freinet y armemos pues un excelente equipo de trabajo. Puebla te abre las puertas, si tienes tu casa, cuando gustes y mandes, y pues vemos de qué manera nos movemos y conoces todo este trabajo que se está haciendo en México. Pues Paco, algo que nos haya pasado o algún mensaje o lo que quieras, te escuchamos. No, ya quedarían, pero creo que antes se me preguntaba de otras técnicas, la importancia de una sobre otra. Citar solamente, por ejemplo, los talleres que tienen la doble virtualidad de investigar los materiales que se trabajan para construir instrumentos, el trabajo cooperativo, de colaboración, incidir en él, donde el saber en ese ecosistema que es la clase va y viene de uno a otro, donde el docente tiene un papel fundamental motivando, animando, asesorando, corrigiendo, proponiendo. Es decir, en definitiva, ahí también podríamos encontrar las fichas autocorrectivas que desarrollan la autonomía del alumnado, el periódico de la clase, el libro de la vida. Todo eso, como siempre digo, por terminar, no solo está en mi libro, sino también en la página del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular de España, mecep.es, mcep.es, donde hay gran cantidad de materiales que están al servicio de cualquier enseñante o persona interesada. Paco, gracias por el trabajo que estás realizando y nos compartes aquí a todos los docentes y personas interesadas en hacer los aprendizajes significativos en los estudiantes y transformar a las nuevas generaciones directamente en las comunidades. Gracias por toda la información, la sapiencia que nos compartes. Gracias, Paco. Gracias.